Sí, yo se les envié, profe, al correo. Sí, una vez que los profesores salimos para ver que si toca añadir más o ahí está bien o... Un punto de vista por debajo, sí, señor, claro. Claro, sí. No hay audio, no hay audio, profe. Yo tampoco le escucho. Aló, ¿están ahí? Profe, se le fue el audio. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? No. ¿Ahí ya me escuchan? Ya, sí, Ahora señor. sí. Ah, ok, perfecto, listo. Qué pena, se cambió de micrófono sin darme cuenta. Le decía entonces que, bueno, no sé hasta dónde me escuchaban, pero le decía que si yo Sí, apruebo señor. un boceto solo así,
sin que usted especifique a qué distancia va la sierra, por dónde va el aditamento, por dónde está la regla, la guía, el angulador, pues yo sé que así se va después el plano y ya ahí vamos por mal camino, entonces no puedo aprobarlo. Lo mismo en este caso la ruteadora, esta que usted pone ahí es una ruteadora, yo tengo entendido, repito que mi conocimiento no es profundo sobre el tema, pero tengo entendido que esto es una ruteadora manual, o sea, que yo cojo la ruteadora y la muevo, pues eso no sería parte del implemento. Si es una herramienta que yo puedo utilizar encima, ok, igual que muchas otras. O sea, yo podría poner ahí un serrucho y decir, usted puede usar un serrucho aquí encima. Eso no quiere decir que sea parte del mueble. Si es parte del mueble es porque no lo puedo quitar. O si lo puedo quitar, igual el espacio estará disponible para otra actividad. Entonces, digamos que no valdría poner herramientas manuales, herramientas que yo pueda controlar y simplemente traer y llevar, porque pues no tendría sentido. Simplemente es un espacio de trabajo en el que yo pueda hacer una u otra cosa. Solamente vamos a poner las herramientas que vayan a ir con el mueble y las que usted integra al mueble, ¿sí? Integrar quiere decir que tienen su espacio delimitado, específico, que sé cómo se van a ubicar. Entonces esta ruteadora, por ejemplo, valdría si, no sé, por algún motivo se colgara o tuviera un extractor que la integra a la mesa o qué sé yo, ¿no? Pero pues así no valdría. Entonces, la primera parte de los cajones bien, listo, le agregó otro elemento, pero el resto sigue siendo una mesa normal y pues toca aclarar esto. Ahora, usted, en su caso específicamente, usted planteó dentro de la encuesta y lo hizo en 3 preguntas si consideraban, digamos, importante o útil que esa mesa se pudiera contraer, se pudiera plegar, se pudiera, digamos, pudiera ocupar menos espacio en determinado momento, y siempre la respuesta fue sí. Por consiguiente, es obvio que en el diseño yo debo considerar que esa mesa se pueda plegar. Si la mesa se puede plegar, yo tengo que plasmar eso en el boceto. ¿Cómo? O muestro cómo queda la mesa plegada, o cómo queda la mesa en su misma expresión. Si por ejemplo voy a decir, es que voy a quitar los parales laterales y entonces voy a unir los pedestales, el de adelante con el de atrás, y la tapa se va a plegar, pero ¿qué va a pasar con la sierra? ¿Pero qué va a pasar con la otra herramienta? Entonces, esas características Profe, hay que disculpe, indicarlas en el boceto, señor. profe, no, disculpe, no porque en esa cuestión de plegable la habíamos colocado en la encuesta pues en la encuesta para que si la persona quería comprarlo en plegable o le gustaba en esa cuestión, pero ya de cuestión personal mía de colocar la mesa, no, nada, o sea, quedaba, o sea, para mí la llevo es como que queda ahí permanente, o sea, así como la estoy dibujando en el dibujo, Esa, pero esa es la no, parte, no, no, esa es la no, en parte esa de la encuesta, cuestión esa es la, plegable no. o sea, eso me deja claro es que esa parte de la encuesta finalmente nunca la entendió completamente al desarrollar el ejercicio. Porque yo varias veces le comenté, si yo hago una pregunta, es para que a partir de la respuesta que obtenga yo tome decisiones de diseño. Si en algún momento yo pregunto, ¿a usted le parecería útil que este producto se pueda plegar? Y la respuesta es sí, pues lo lógico es que en el diseño yo contemple que el producto se pliegue. Si a usted le dicen sí, útil que se pliegue, y usted dice, ah, no, la mesa es fija, entonces ¿para qué hacía yo esa pregunta? O sea, yo pregunto porque considero que puedo darle respuesta a esa solicitud que va a hacer la gente al responder que sí. ¿Sí? Entonces, digamos que, ok, si usted dice, no, se me complica demasiado, no sabría realmente cómo plegarla, etcétera, entonces la voy a dejar fija, ok, listo, yo le valgo eso, la deja fija, listo. Arregle lo de las herramientas y la consideramos fija. Pero eso va a llevar y quedará aclarado, quedará, digamos, en el acta al finalizar el proceso, que inicialmente, de acuerdo a esa fase de encuesta, usted estaba planteando la posibilidad de, pero que eso no se cumplió, ¿sí? Porque si no, ¿para qué lo pregunta? O sea, no tendría sentido. ¿Mm? Es como si yo dijera, ¿a usted le parece que sería útil que el producto fuera en madera? Las respuestas mayoritariamente fueran sí, y después yo dijera, el producto es metálico. ¿Pero por qué? O sea, si usted preguntó si podía ser en madera y le dicen que sí, ¿por qué entonces ahora no lo hacen en madera? ¿Sí? Entonces, bueno, ya le digo, si es que se le complica demasiado el tema de proponer plegabilidad o algún otro modelo o método de movilidad para ese mueble, pues bueno, listo, no lo contemple, déjelo fijo
Pero entonces sí arregle lo de las herramientas para poder continuar, para que yo le pueda probar esto. A más tardar mañana, por Sí, el favor. tablero, Señor. sí, el tablero, disculpe, ¿no? Sí, el tablero, colocarle los rieles para esa cuestión y tener en cuenta que ahí donde está saliendo el tablero, obviamente esas dos herramientas están, o sea, o sea, eso va a quedar es por debajo, o sea, por debajo del tablero. O sea, obviamente se está viendo como si estuviera ahí por encima, pero no, o sea, eso va por debajo. Ah, ok. Ah, bueno, Más que lo todo, aclara. más que todo la ruteadora. Ok, bueno, lo aclara entonces en el boceto para saber, sí, cómo va. Entonces, si es la ruteadora, si es que usted va a poner es algo, me perdonan la expresión, repito que mi conocimiento no es amplio, pero si usted lo que va a poner es algo para colgar esa herramienta, sí, porque, o si es que la herramienta va conectada a la mesa. Ahora, en el caso de los dos, tanto el de Cristian como el de Jairo, en el caso de Wilson, él se salva en ese aspecto. Hay una cosa a tener en cuenta y es, permítanme, buscamos aquí el de Cristian. Él me envía este boceto. Ah, yo lo había guardado. Bueno, no importa, lo vuelvo a descargar. Está aquí en proyecto. Cristian. Este. Entonces, vengan, les muestro algo para que lo tengan en cuenta porque en ambos casos pues, es necesario. Ustedes están proponiendo una máquina que sí o sí necesita conexiones eléctricas y no plantean por dónde va esa conexión eléctrica, ¿sí? Entonces es importante. A esto me refiero con lo que le decía Jairo. El caso de Cristian está bien, digamos. Él no tiene que dibujar la máquina, pero especifica el espacio y pues pone una imagen de la máquina que le ayuda a uno a entender cómo va a ir ubicada, ¿sí? Entonces, digamos que eso ayuda, pero en ambos casos esto requiere conexión eléctrica y no está claro por dónde va a ir esa conexión. No, ya no lo tienen que entregar en el boceto, o sea, no se afanen ya por eso. No lo han contemplado seguramente, no han contemplado cómo se va a cablear ese mueble, pero lo tienen que tener en cuenta, porque aquí ya viene lo que van a entregar en bitácoras 9, 10 y 11. 9, 10 y 11. Bitácora 9, planos. Pero esos planos son planos en detalle. Entonces, Sí, ahí sí toca hacer los cortes y todo eso de todo, cada sección. todo, absolutamente todo. Entonces, miren, les muestro a qué me refiero con planos. Cuando hablamos de planos de este tipo. Les muestro imágenes grandes para que no haya que quedar duda, porque es que, repito, por experiencia, ya sé que si no lo aclaro a fondo, después se presta para malos entendidos. Miren, cuando hablo de planos de un producto, esos planos deben tener mínimo 3 vistas. Cuando ¿Sí? cuando yo hago los cortes de mi mesa, cuando yo hago los cortes de mi banco de trabajo, Sí. Dime. Cuando hace los cortes, ¿qué? Perdón, Jairo. No te oigo, Jairo. No está hablando Cristian. Ah, Cristian, perdón. ¿Qué decías, Cristian? Está hablando Cristian. Te dejamos de oír, Cristian. cuando yo hago Ah, ya. cuando yo hago los cortes de mi mesa, bueno, los cortes transversales, los laterales, lo que sea. ¿Me escucha? A raticos. Cuando hago los Sí, no, cortes no, transversales o longitudinales. sí, es que está muy, ¿qué? Muy frisado. Bueno, entonces se especifica, obviamente, digamos, si yo hago un corte por el lado de la máquina, tengo que especificar también la máquina ahí. No, los planos de la máquina O no van. digamos, más que todo son cortes, son cortes de mi banco como tal. Sí, claro. Sí, la máquina usted no la O sea que modifica. digamos que la máquina baja del mesón 20 centímetros, que queda una caja de tanto por tanto, donde se va a meter una sierra, ¿sí? Sí, sí, Más o correcto. menos. Sí, el plano de la Ah, máquina listo. no va porque usted no va a fabricar la máquina. Usted va a adaptar Listo. una máquina ya Bueno, existente. ¿Qué tienen que pero en el plan, aclarar? ¿Qué, listo. qué tienen que aclarar? Tienen que aclarar la referencia de la máquina. ¿Por qué? Porque resulta que esas máquinas no siempre tienen las mismas dimensiones.
Si Sí, usted señor. consideró una referencia específica con unas dimensiones específicas y por eso las trasladó a su mueble, pues entonces debe indicar cuál es la referencia que va a ir adaptada en ese mueble. Y lo que sí tienen que plantear ya en los planos es la conexión eléctrica, por dónde se va a conectar eso, ¿sí? O por lo menos las perforaciones para pasar cables, ¿sí? Si no va a tener conexión directa al banco de trabajo, sino que va a tener el espacio para que pase el cable de la máquina a algún lado, pues al menos esas perforaciones deben considerarlas. Entonces lo que les decía es, los planos tienen que ser detallados, detallados, con ángulos, dimensiones, radios, diámetros, longitudes, absolutamente todas las dimensiones abramos este por ejemplo, todas las dimensiones del producto deben estar claras en ese plano, ¿no? Todas las dimensiones. Entonces no pueden faltar dimensiones en ningún caso. Por eso les digo que son planos súper detallados que espero... Esto no me está mostrando... Ah, sí, esta es grandota. Veamos esta imagen aquí a ver si sí. Quiero buscar una... Ah, voy a poner aquí planos muebles, por ejemplo. Bueno, no productos, porque es que Wilson no, tú no estás proponiendo un mueble. A ver, uno aquí que me sirva de ejemplo. Este no abrió. Este se ve interesante. Abrir imagen, listo. Entonces miren, a esto me refiero. Entonces con todas sus dimensiones, todos sus ángulos, cortes, ¿sí? Cortes longitudinales, transversales, los que consideren necesarios para que se entienda la fabricación del producto. A ver, repito, no sé ustedes con quién vieron interpretación de planos, perdón. Con Gabriel. Con ¿Sí? Gabriel. ¿Sí Ok. fue? Bueno, me imagino que sí. Entonces no sé hasta qué punto, cómo les explicó él todo el tema, pero a ver, para que ustedes tengan una premisa clara, cuando hacemos un plano de un producto, los planos de un producto, la premisa es, si yo no conociera ese producto, si yo no supiera cómo es y me entregaran este plano, ¿sería posible que yo fabricara ese producto con ese plano? ¿Sería posible o faltaría información? Si me falta una medida, ¿puedo sacar esa medida de alguna manera o no es posible? Entonces, si yo digo, es que falta esta medida, pero es que usted puede sacar esa medida por X o Y, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted dice, por darles un caso para que sea claro, permítanme, aquí les muestro algo. Porque quiero dejar esto muy muy claro, porque repito, no voy a estar yo ahí todo el tiempo, no vamos a tener espacio de asesoría directa, entonces pues no quiero que queden dudas al respecto. Entonces, a ver, por ejemplo, si yo digo, a ver, permítanme ahí que arranque bien. Ya. No. Listo. Entonces, si por ejemplo aquí pongamos esto aquí. Listo. Si yo pusiera aquí una cota en la que dijera, mire, esto de aquí a acá mide 200 y de aquí a acá esto mide 100, pues yo no necesito acotar esta línea, ¿cierto? No necesito acotarla, voy a cambiarle de color. No necesito acotar esta línea, ¿por qué? Porque es claro que si todo mide 200 y esto mide 100, pues lo que queda mide otro 100, ¿cierto? Entonces hay cotas que no son indispensables, pero si esto estuviera así y yo le entregara a alguien esto y le dijera, fabríqueme eso, le digo, estos dos elementos miden 200 en conjunto, pero no le aclaro cuánto mide uno, ni siquiera, pues seguramente la persona no va a poder tomar la decisión. Esto podría medir 90 y esto 110. Esto podría medir 80 y esto 120. ¿Sí? Entonces, fíjense bien en qué cotas son realmente necesarias para que se entienda cómo va la fabricación del mueble. Entonces, esa bitácora 9 serán planos alzados, vistas y cortes. Alzados me refiero a vistas frontales laterales, vistas son la superior, la inferior, etcétera, las necesarias, y cortes, corte longitudinal y transversal
para aclarar todo el producto. Bitácora 10. Bitácora 10 son explosivos o despiece e isometría. Isometría ya finalizada, o sea, ya no boceto, sino como isometría. ¿Qué es un despiece? Mira, este es el ejemplo perfecto. Abrir imagen. Ahí están las dos cosas. Esto es un despiece y esta es la isometría del objeto. Entonces el despiece me muestra todos los componentes del producto, pieza por pieza, desensamblados. ¿Alguien se había desconectado? Sí, señor, ya es que me quedé sin internet, pero ya estoy en la casa bien. Ah, ok, listo, Wilson. Entonces les decía que el despiece es todos los componentes en isometría que compongan al objeto, todo desarmado. Si por ejemplo, así como lo muestra Jairo en su bitácora, que él muestra los elementos, aquí por ejemplo yo tengo que separar los pedestales de los travesaños porque el despiece pretende que muestre lo que ya en el plano debe haber quedado claro, cuál es el sistema de ensamble, por ejemplo. Si eso se va a ensamblar por machimbreado, si eso tiene tarugos, si eso va a ir con algún tipo de minifix, si va a ir con puntilla. Eso tiene que quedar claro en el despiece, en el explosivo. Entonces, el explosivo del producto, miren este explosivo, debe ser supremamente claro, supremamente claro. Si miren, este es el objeto y este es todo su despiece. Sí, ahí está todo su despiece para entender cómo va este objeto. Sí, ahí está. Profe, o sea que la siguiente bitácora ese es lo que usted nos está mostrando. La 9 son los planos. 9 son los planos del producto. Planta, frontales, laterales, inferior, cortes, detalles. Se me ha olvidado eso. Detalles si consideran necesario mostrar algún detalle. ¿Sí? Entonces son alzados, superior, inferior, cortes, detalles, la planimetría del producto. Bitácora 10, despiece e isometría, pero la isometría bien hecha. O sea, ya no es la isometría a mano alzada como el boceto, no, una isometría bien hecha del objeto, que la pueden hacer digital, la pueden hacer a mano, con las herramientas que cuenten, no hay problema. Si la pueden hacer en AutoCAD, en Inventor, bienvenida, no hay lío, pero tiene que ser una isometría hecha bien hecha. Y lo mismo el despiece. El despiece también lo pueden hacer a mano, o con AutoCAD, o con Inventor, o con Solid Edge, SolidWorks, lo que quieran, pero un despiece bien hecho, bien hecho. Siempre los despieces son en isometría, no dimetrías, isometrías. ¿Entiende la diferencia entre dimetría e isometría? ¿O no es clara esa diferencia? No, yo sé que isometría es como lo que usted acaba de explicar, o sea, por todos los lados. No. Entonces les aclaro cuál es la diferencia entre isometría y dimetría. Cuando hablamos de una isometría, es porque la representación, vamos a usar esta, usemos esta. Cuando hablamos de isometría es porque la representación se está haciendo a 30 grados. ¿Sí? Es decir, si yo digo vamos a dibujar una caja en isometría, lo que hacemos normalmente es dibujar una línea aquí, otra línea aquí, ¿sí? Y estas líneas que son paralelas forman ángulos de 30 grados entre ellas. Y esto, por eso se llama, esto es una isometría. Entonces, si uno va y mide estos ángulos, miremos, pues aquí lo muestro. Este ángulo es de 30 grados con respecto a la línea de origen. O sea, aquí hay 30 grados. ¿Sí? Quiere decir que entre estas dos líneas, pues les voy a dibujar el circulito, para que entiendan por qué esto se llama isometría y por qué lo pido en isometría. Si tenemos una circunferencia y dividimos esa circunferencia en 3 partes iguales, cada parte tendrá 120 grados, ¿cierto? Entonces, la circunferencia tiene 360 grados. Entonces, esto tendrá
120 grados. Y esta también tiene 120 grados. Y esta también tiene 120 grados. Entonces, por eso esto se llama isometría, porque los ángulos entre las formas, cuando estamos dibujando un rectángulo, son iguales. Es decir, iso es igual. Isometría de igual medida. ¿La medida de qué? La medida del ángulo. Entonces, por eso esto se llama isometría. Entonces, si yo voy a dibujar, por ejemplo, un círculo, pues el círculo tiene que corresponder a un círculo isométrico que espero hayan aprendido a hacer en dibujo técnico o pues en interpretación de planos, ¿sí? Un círculo isométrico. Entonces, esto no es tan sencillo, repito, ustedes vieron interpretación de planos, ahí debieron haber aprendido a hacer estas cosas, espero que sí, si no me dicen y les envío algunas guías o algunos videos que les puedan ayudar a entender bien qué es eso de la isometría. ¿Qué es la dimetría? La dimetría hace uso de dos ángulos. Si yo voy a dibujar una caja en dimetría, la caja en dimetría se dibuja es así. Dibujamos el frente, más o menos, y luego a 45 grados proyectamos el fondo. ¿Sí? Esto es una dimetría. ¿Por qué dimetría? Porque si la isometría hace uso de un solo ángulo, 120 grados, la dimetría hace uso de dos ángulos. Un ángulo de 90 y dos ángulos de 135. ¿Sí? Este tiene 135 grados y este tiene 135 grados. Por eso se llama dimetría, porque tiene dos ángulos, 135, 135 y 90. Entonces, los explosivos siempre se hacen en isometría. Un explosivo no se puede hacer en dimetría. Lo aclaro porque he visto explosivos hechos en dimetría y eso es un grave error porque no permite entender correctamente ese despiece. Entonces, para que sea claro, esa bitácora 10 es isometría del producto y el explosivo. En el explosivo debe estar acompañado por una tabla de componentes. ¿Cómo es lo de la tabla de componentes? Es esto. Abramos esta imagen en una pestaña nueva. Esta está chiquitica. A ver si nos abre la página para que les pueda mostrar. ¿Será este? Despiece. Esto, ¿sí? Entonces, miren, está el despiece, ¿sí? El explosivo, y el explosivo va acompañado de unas bolitas que le dan una nomenclatura. Entonces, esta es la pieza 15, esta es la pieza 2, esta es la pieza 6, esta es la pieza 7. Y debajo viene una tabla en la que me dice la pieza 1 es tal cosa. Entonces viene una descripción, cantidad de esas piezas. Por ejemplo, miramos, la pieza 3 dice que es un tornillo. Y que vienen 7, que hay 7 de esos tornillos en el plano. Entonces uno va y mira, bueno, ¿dónde está la pieza 3? Entonces miramos que la pieza 3 aparece aquí. No es un tornillo, es una arandela, perdón. Entonces la pieza 3 está aquí, aquí. Ahí están las 7 veces que aparece la pieza 3, que aquí me dice que está 7 veces. Si tiene referencias, pues se pone la referencia. Se da una descripción de la pieza, en fin. Entonces, esta tabla de componentes es necesaria. Miren, ahí está otro ejemplo de tabla de componentes, despiece con tabla de componentes, despiece con tabla de componentes. Entonces, eso es necesario. Esa es la bitácora número 10 que ustedes deben estar entregando para el 17 de enero. Bitácora 11. Bitácora 11 es documental, es un documento en el que ustedes van a indicar las características de su prototipo, características del prototipo, qué es lo que van a validar en el prototipo y qué protocolos de validación van a utilizar. ¿Qué es eso de protocolos de validación? Resulta que cuando yo voy, y eso ya se los había comentado a ustedes, el por qué yo le insistí a Angélica que uno no podía definir las características del prototipo cuando empezaba el proyecto, sino que es en este punto donde realmente definimos eso, es porque el prototipo que ustedes hagan pretende validar ciertas cosas. Por ejemplo,
Dice Jairo, yo voy a hacer un prototipo a escala 1:10 porque es que lo que yo quiero validar es si estéticamente resulta agradable como yo lo estoy planteando. Quiero además validar si a escala las dimensiones pues, del producto son correctas. Quiero validar los ensambles. Pero, por ejemplo, para validar los ensambles, si yo dijera, yo quiero validar los ensambles, muy probablemente hacerlo a escala 1:10 no me permita validar los ensambles, porque los ensambles no funcionan igual si cambia el tamaño. O sea, si yo digo, voy a hacer un machimbreado, bueno, sí, pero si yo voy a utilizar otro sistema, por ejemplo, si yo digo voy a usar minifix, ¿dónde consigo minifix a escala 1:10? O sea, minifix enanitos, pues, para poder validar el sistema de ensamble. Si yo quiero validar si el sistema me funciona, tengo que hacer un pedazo del mueble a tamaño real para poder validar si la unión es lo suficientemente fuerte y resistente para lo que yo pretendo, por ejemplo. Entonces, en ese caso tendría que tener varios prototipos. Un prototipo a escala de todo el mueble para validar si estéticamente es agradable, si es bonito a la vista, si se ve bien, si es operativo, en fin. Pero para validar los ensambles tendría que ser un pedacito del mueble a escala 1:1 para poder validar ese aspecto. Si lo que quiero validar es si la máquina cabe perfectamente, si encaja bien, lo mismo, porque la máquina no la voy a hacer a escala. La máquina la voy a medir a escala real, a tamaño real. Entonces tendría que hacer el cajón a tamaño real para poder validar. Entonces muy seguramente, si ustedes quieren comprobar a fondo el producto, no tendrán que hacer un único prototipo, sino tendrán que hacer varios prototipos, ¿sí? Un prototipo a escala de todo el producto, un pedacito del mueble o del producto a tamaño real. Por ejemplo, Wilson me mostraba ayer me envió, pero hoy le respondí, me mostraba sus bocetos, y en los bocetos de Wilson resulta que él propone que el producto sea curvito, tenga una parte curva, ¿sí? Esta parte curva. Entonces yo le decía, no, está bien, estéticamente es agradable, se ve interesante, pero usted está trabajando en madera, usted puede curvar esa madera así. Hay métodos, obviamente hay métodos para curvar madera, pero, o sea, los conoce, lo podría hacer, lo sabe hacer. Entonces, bueno, me dio una respuesta que eso lo puedo cambiar de material. Bueno, pero pues si estamos trabajando en carpintería, lo ideal es que la mayor parte del producto sea en madera y no que termine siendo un producto en lona con un lateral en madera, ¿no? Entonces, yo optaría por, bueno, si lo propongo curvo y es una propuesta interesante, pues yo miro cómo lo curvo. Y entonces uno de los prototipos de Wilson podría ser, voy a curvar un lateral, voy a hacer una de estas piezas, solo una. ¿Para qué? Para validar si el proceso es viable, si la puedo curvar como quiero, cuánto me puede valer finalmente hacer eso, porque obviamente eso incrementa costos, porque hay procesos adicionales para curvar esa madera. Tengo entendido que dependiendo del laminado que usen, tendrán que humedecerlo en algunos casos, después ponerlo a calor, bueno, usar moldes. Entonces, bueno, yo podría decir, si yo estuviera en el caso de Wilson, yo diría, bueno, voy a hacer un lateral de esos curvo, y con eso yo valido si es viable, si no es viable, qué costo finalmente tendría. Entonces, a eso me refiero con que los prototipos pretenden validar el proceso. Entonces, lo que ustedes van a hacer en esa bitácora 11 es determinar qué tipo de prototipo o prototipos van a hacer para validar qué con cada uno. Entonces, yo diría, soy Wilson, yo digo, voy a hacer un prototipo a escala 1:1 en cartón, por ejemplo. Voy a hacer un prototipo a escala 1:1 en cartón que me permita validar si el tamaño es adecuado de mi propuesta, es adecuado para guardar lo que yo considero que se puede guardar, si es funcional y efectivamente se acomoda a los diferentes espacios donde yo propongo que se acomode, si se puede acomodar bien al carro, si se puede acomodar bien al coche, si se puede acomodar bien a la cuna, no sé qué. Entonces yo hago un modelo, un prototipo en cartón que no es funcional, pero que me permite validar eso, para validar esos aspectos. Voy a hacer aparte un prototipo 2 que va a ser solo el lateral en madera, en laminado X, para validar si el proceso es viable, cuánto me va a costar finalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy a hacer un prototipo a escala 1:4, pues este producto es chiquito, una escala menos de 1:4 pues no tendría mucho sentido. Voy a hacer un prototipo a escala 1:4 para mostrar los acabados, como quiero que se vea, ¿sí? Entonces voy a hacerlo en balso, lo voy a hacer en arcilla, o lo voy a
a hacer, bueno, qué sé yo, en algo que me permita obtener algo parecido, porque lo que quiero validar es con él es si estéticamente es agradable. Porque si yo hago un modelo a escala 1, uno en cartón, muy seguramente no voy a poder lograr que ese cartón se vea como finalmente se vería el producto en madera. No obtiene ese fin, ese prototipo. Si yo solo hago el lateral en madera, listo, voy a saber cómo se ve el lateral, pero no voy a saber cómo se ve todo el producto porque pues solamente pretendo validar ese aspecto en ese prototipo 2. Entonces en el prototipo 3 a escala en, qué sé yo, material, voy a validar si estéticamente es agradable, ¿sí? Entonces yo no los estoy forzando a que tengan que hacer 3, 4, 5 prototipos, no, para nada. Lo que les estoy diciendo es, ustedes determinen cada uno a conciencia qué necesitan validar y por consiguiente qué prototipo necesitan elaborar y presentar. Eso entonces es la primera parte de qué prototipos vamos a hacer, con qué características y para validar qué. La segunda parte es cuáles van a ser los protocolos de validación. ¿Y qué es un protocolo de validación? Hay diferentes herramientas que se las puedo enviar. Bueno, si yo les envío un documento, es extenso, se los envío luego por WhatsApp, en el que se especifican varios protocolos. ¿Qué es el protocolo? Básicamente es cuál va a ser el proceso de validación. Entonces, ese proceso de validación puede ser una encuesta, ese proceso de validación puede ser una lista de chequeo, ese proceso de validación o protocolo de validación puede ser un experimento, ¿sí? O sea, hay muchos tipos de protocolos de validación según lo que yo quiero validar. Entonces, por ejemplo, en el caso, repito el caso de Wilson, hice el prototipo a escala 1:4 para poder mostrar cómo se verá estéticamente el producto al final, cómo quiero que se vea. Mi protocolo de validación va a ser una encuesta junto con las mismas personas que les hice la primera encuesta, por ejemplo, les voy a enviar ahora una segunda encuesta, pero con fotos de ese prototipo, de cómo se va a ver. Ahora, por ejemplo, si ustedes supieran modelar en 3D, si supieran hacer un render, sería válido hacer un prototipo de un modelo con materiales iluminado y que se vea como se verá el producto, ¿no? Entonces, pero pues creo que ustedes no tienen esos conocimientos como para poderlo hacer, pero bueno, si en 20 días pudieran aprenderlo a hacer, pues perfecto. Pero esto, por ejemplo, esto es un render de producto, ¿sí? No es el producto físico, simplemente es una imagen de cómo se vería el producto. Esto es un render de producto, ¿sí? Y esto es un prototipo, efectivamente esto es un prototipo porque me permite validar, esto es un render de producto, porque me permite validar eso. Así quiero que se vea. Entonces yo le envío la encuesta a las 15, 20 personas que le envié la primera encuesta, la que hicieron hace algunas semanas, se las envío por ahora con la fotico, con la imagen de cómo se va a ver el producto y les pregunto otras cosas. ¿Le parece agradable a la vista? ¿Le resulta atractivo, interesante? ¿Cómo le parece el color? ¿Le gusta la combinación de materiales? Etcétera, etcétera, ¿sí? Ese sería un protocolo de validación, donde yo puedo obtener una respuesta a partir de ese prototipo, puedo obtener un resultado. Otro, por ejemplo, en el caso de la curvita. Entonces, no, yo hice la curvita en lámina para poder validar cuánto me costaba, si el proceso era viable, etcétera. Entonces, el protocolo de validación ahí puede ser una lista de chequeo. ¿Es viable? Listo, chequeado, sí, es viable. ¿Cuesta menos de tanto? No cuesta menos de tanto. Eso es una lista de chequeo, ¿no? Donde uno pone una serie de ítems con sí, no, tal vez, bueno, no sé, unos parámetros o puede ser una evaluación de 1 a 5, bueno, pero uno pone una serie de parámetros y entonces lo que hace es darle calificación o responde sí o no, bueno, dependiendo de lo que considere. Entonces yo empiezo a evaluar. Si, por ejemplo, yo le diera nota, entonces yo dijera proceso en facilidad de 1 a 5, donde 5 es fácil, 1 no es fácil. Costo, donde 5 es muy costoso y 1 es muy económico. Peso, donde 5 es muy pesado donde 1 es muy pesado y 5 es muy liviano, porque quiero que el producto sea liviano. Entonces yo le doy, digamos que la mayor calificación a lo que yo esperaría y la menor a lo que no espero. Y entonces al final saco notas. Entonces digo, ¿es viable? Bueno, yo pongo un 3 porque es viable, pero es que fue difícil. El proceso es fácil, un 1 porque fue dificilísimo. ¿Es liviano? 5 porque sí, terminó siendo súper liviano. Y así, y saco notas. Entonces yo puedo establecer, por ejemplo, a partir de este prototipo, yo digo que si el proceso de validación da una nota superior a 3,
es viable, pero si da una nota menor a 3, no es viable, por ejemplo. Entonces yo ahí ya tabulo y digo, no, obtuvo tanto, entonces es o no es viable. Esos son protocolos de validación, no necesitamos que los hagan. O sea, no, ustedes no van a seguir el protocolo porque no hay tiempo. Necesito es que los establezcan. ¿Sí? En esa bitácora 11 lo que ustedes van a decir es eso. Van a decir, miren, los prototipos que yo voy a hacer son este y este. Con estas características cada uno y para este fin cada uno. ¿Para qué lo hago? ¿Qué es lo que pretendo validar con cada uno? Y luego, en este prototipo yo voy a utilizar tal protocolo de validación, en este voy a utilizar tal protocolo con tales condiciones, en este otro tal protocolo con tales condiciones, ¿sí? Esperando tales respuestas. No lo tienen que hacer, repito, porque no hay tiempo y el producto pues finalmente no requiere en este punto de desarrollo que ustedes hagan ya la validación. Eso se hace previo ya a la implementación del producto. Si ustedes más adelante quieren continuar con el proyecto y dicen, lo veo viable, creo que es un buen proyecto productivo, creo que lo puedo hacer y efectivamente lo puedo sacar al mercado, ahí sí tendrán que hacerlo. Pero para el proyecto de grado, digamos, pues no. Entonces va, bitácora 9 planos, con todos sus detalles, cortes, etcétera. Bitácora 10 isometrías, despieces y tablas de contenido, de componentes. Bitácora 11 es prototipos con características, que es lo que voy a validar, y protocolos de validación. Bitácora 12 es el prototipo. Esa es la bitácora 12, no es más. La bitácora 12 es pues entregar los prototipos que propusieron en la bitácora 11. Y esa es la entrega final. Y eso es lo que finalmente ese día se recibirá y se aprobará el día de la entrega final. Y eso se entrega junto con ese protocolo, con ese documento de por qué ese prototipo, para qué es lo que voy a validar, cómo lo voy a validar, etcétera, etcétera. Sí, está más o menos claro. Largo el trabajo, yo sé que es un poquito largo, pero pues tienen ustedes mes y medio para desarrollar lo que les acabo de indicar. ¿Preguntas? Pues sí, está bien complejo, madre, porque pues digamos que por mi lado, por recuerdo lo que nos dictó el profesor Gabriel. ¿Cómo se llama? Gabriel. No me acuerdo, con el que usted está hoy tomando cerveza. ¿Hoy? No, yo hoy no estaba tomando con nadie. Yo estaba Ayer. aquí en la casa. Ah, con Gabriel, sí. El señor gordito, ¿no? Sí, Gabriel. Sí, pues la verdad poco nos puedo explicar el tema. Yo estoy tratando de acordarme un ejemplo. El que usted dice escala 1 a 1 es pues el tamaño normal, ¿cierto? Sí, correcto. Usted dice que el tamaño, la escala 1-4, no logro acordarme si es más pequeño, o sea, el 4 es algo más pequeño. A escala 1-4 es más pequeño. Esperen, les voy a enviar aquí por el grupo de WhatsApp. Les voy a enviar... Espérenme un segundito. De pronto enviarnos como unos videitos como para refrescar. Yo doy el curso de matemáticas. Y en ese curso de matemáticas yo siempre incluyo en una sesión el tema de escalas. Entonces, permítame. Señor. Entonces les voy a enviar ese video. Profe, pero el prototipo que tenemos que hacer, ¿a qué escala es? O sea, a la final, ¿en cuál escala sale? Usted dijo varias opciones, pero a la final tiene que salir solo con una. Jairo, no quedó claro lo que acabo de comentarles. Esa no la defino yo, esa la definen ustedes. Porque además muy seguramente no van a ser un único prototipo. Muy probablemente ustedes hagan más de uno y cada uno va a tener escalas distintas, ¿sí? Entonces lo que yo les decía, repito el ejemplo que les di basándome en el proyecto de Wilson. Yo puedo decir, mira, ahí les envié el enlace al video de escalas para que por favor lo vean y así entienden un poquito el tema. Por ejemplo, una señor. A ver si de pronto yo creo que le puedo explicar un poquito a Jairo. Al compañero Jairo. Lo que yo entiendo es que, un ejemplo, el prototipo mío, sí, ese sí lo puedo hacer yo a escala 1-1, porque es algo más pequeño en su dimensión real. Sí. Yo pienso que el trabajo de Cristian o de Jairo, que son unas mesas gigantes,
pues lógicamente no va a poder hacer un prototipo a escala 1 a 1, que es el normal, sino les toca hacerlo más pequeño. Sí, Porque claro. pues cómo van a llevar su prototipo al SENA en cartón, en cartón paja, no sé. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Más o menos, güey, más o menos. Más o menos, porque, a ver, por lo visto van a tener que repetirse el videito, se los voy a subir igual. Pero, a ver, voy a repetirlo muy rápido para ver si lo logro dejar claro. Muy seguramente, y cuando uno desarrolla productos, uno no necesita un prototipo, uno necesita varios prototipos de diferentes partes. Entonces voy a decirlo de nuevo a partir de su proyecto, Wilson, donde les mostraba la propuesta que usted hace y di la explicación con respecto a ese ejemplo. Entonces, lo repito aquí rápidamente para que quede claro. Miren, si el producto es este, listo. Wilson me dice, este es mi producto. Ok, aquí se los muestro. Este es mi producto. Entonces yo digo, bueno, yo soy Wilson, este es mi proyecto. Entonces yo digo, voy a hacer un prototipo 1 a escala 1:1, o sea, tamaño real, en cartón. ¿Para qué? Para con él validar si el tamaño es adecuado, si los espacios son adecuados, si el producto se adapta a donde yo quiero que se adapte, ¿no? Carro, coche, cuna, etcétera. Listo. Un prototipo 1. Prototipo 2. Voy a hacer solamente este lateral curvito sobre el que tengo el cursor. Lo voy a hacer a escala 1:1, pero solo ese, no todo el producto, porque hacer todo el producto a escala 1:1 en materiales finales puede que me salga muy costoso. No tengo los recursos o no me da el tiempo, lo que sea. Entonces yo voy a hacer un prototipo 2 en el que solo voy a hacer este lateral. También lo voy a hacer a escala 1:1 porque lo que quiero probar con ese prototipo 2 es si el proceso de fabricación de ese lateral en madera es viable o no es viable. Por tiempo, por costos, por procesos, por etcétera, etcétera. Voy a hacer un prototipo 3 que voy a hacerlo digital. Yo sé modelar y sé hacer render de productos. Entonces yo voy a hacer un prototipo 3 en el que digitalmente voy a modelar el objeto, el producto, y voy a sacarle una imagen, a lo que llaman render. Entonces voy a sacarle un render a mi producto, que es este. Eso no tiene escala, por ejemplo. Eso no tiene ninguna escala porque es que es una imagen y las imágenes no tienen escala. Yo lo que pretendo con esto es validar si estéticamente el producto es o no agradable, si se ve bien la combinación de materiales, si los colores que yo propongo resultan interesantes. Eso es lo que quiero validar yo con ese prototipo. Entonces, por ejemplo, este prototipo no tiene escala porque es una imagen, ¿sí? Una imagen X. Todo esto son renders de producto, eso no tiene ninguna escala. Yo no puedo decir, esto está a escala 1:1, 1:2, 1:3. No tiene escala porque es una imagen. Por consiguiente, usted lo puede ver grande, lo puede ver pequeño, pues no tiene escala. Entonces, en el caso de Wilson, yo como Wilson hice 3 prototipos. Prototipo 1 a escala 1:1 de todo el objeto, pero en materiales que no son los finales. Prototipo 2 a escala 1:1 en el material final, pero es solo un pedacito del mueble. Prototipo 3, todo el mueble, pero no en materiales ni nada, sino modelado en 3D y un render. O no se hace render. Entonces yo hago aquí un prototipo en plastilina. Por ejemplo, un prototipo en plastilina. Porque me gusta modelar, sé modelar. Entonces yo hago aquí este prototipo en plastilina. Sí, lo hice así. ¿Para qué? Para validar eso, si el color es bueno, si el material se ve bien, porque lo pinté, lo laqué, hice que se viera como quiero que se vea. Entonces yo hice todo esto es plastilina, pero yo lo modelé bien, lo pinté, lo arreglé, y entonces digo, eso se ve como quiero que se vea el producto final a escala 1:4, 1:5, 1:2, no importa, porque el objetivo de esto es medir si estéticamente es agradable. Entonces ese es mi prototipo 3. Entonces, o el render o esto, señor. Digamos que yo en mi prototipo, pues yo me pongo a analizar. Yo no necesitaría hacer tantos prototipos, pues porque lo mío es pequeño. Entonces yo podría solo hacer un prototipo. Pues yo estaba pensando eso, porque usted me puso a analizar lo de la curva. Yo no lo había pensado. Entonces yo dije, pues sencillo, pues ya no lo hago curvo, sino lo hago recto. Sí, de pronto estéticamente, como usted me dice, pues no se va a ver, pues wow. Pero digamos, yo me complicaría menos haciendo solo un prototipo a 1:1,
pintándolo, bueno, no sé, colocándole lo más posible físicamente parecido a lo que yo quiero. Yo podría hacer uno solo, ¿sí? Sí, sí, exactamente. En su caso, por ejemplo, usted dice, no, yo puedo hacer el prototipo a escala real en los materiales que son, lo logro hacer, pues con eso yo valido todo. Porque Pero esos tres que yo estoy indicando, lo digamos, yo puedo puedo hacer validar en mi uno solo. prototipo. Yo puedo hacer mi prototipo a escala 1 a 1 con cartón paja, o tengo que hacerlo con madera. Pues depende de lo que quiera validar, Wilson. Por eso le digo, es que no, yo no puedo darles no puedo definir eso. Eso lo definen ustedes. Porque si lo que usted Profe, quiere, disculpe. señor, O sea que yo también puedo hacer mi prototipo a escala real. pues si usted le considera viable, pues es viable. Ahora, ¿cómo lo va a llevar al SENA? ¿Cómo lo va a presentar allá? ¿Tiene los recursos para fabricarlo a escala real? ¿Tiene la herramienta? O sea, si usted lo puede hacer a escala real, perfecto, pero pues no sé si valga o no valga la pena hacerlo a escala real o si puede hacerlo. Porque es que, a ver, otra vez, la decisión de la escala, la decisión del material, la decisión, todas esas decisiones no dependen de mí, no dependen ni siquiera de ustedes, dependen del producto y de lo que ustedes quieran validar en ese proceso. Si, por ejemplo, Wilson, usted dice, es que yo lo puedo hacer en cartón, pero a ver, resulta que yo quiero validar, por ejemplo, si la unión entre las correas y el material es lo suficientemente resistente para aguantar tanto peso, por decir algo, yo quiero saber si ese producto aguantara 20 kilos, por poner un ejemplo. Supongo que el producto debe soportar 20 kilos. Quiero validar eso. Si yo lo hago en cartón, muy seguramente el proceso de validación no va a ser correcto, porque no me va a aguantar. O así aguante, pero resulta que es que ese no es el material final. Entonces yo lo valido con un material que no es el final, y después cuando lleve el material final, entonces me toca volver a validar, porque ya con el material cambian sus características. Entonces, si por ejemplo usted dice, yo lo quiero hacer a escala 1:1, pero en cartón, válido si usted no pretende validar el proceso productivo o no pretende validar las capacidades físicas del producto. Si yo quiero validar si es viable fabricarlo, si sale muy costoso o no, si aguanta lo que yo quiero que aguante, debería hacerlo en el material final. Entonces ya esa decisión usted la toma. Por eso digo que yo consideraría que no es necesario un solo prototipo, a menos que pueda hacerlo como el producto final, tal cual. Y ahí sí ya valido todo con un solo prototipo, porque es cómo va a ser el producto final. En su caso, Jairo, usted puede decir, no, es que yo lo hago en cartón. Yo hago el mueble en cartón, lo monto en cartón, hago el prototipo en cartón, lo hago a escala 1:1 para validar todo. Pero, por ejemplo, si usted quiere validar los ensambles, pues obviamente uno no puede validar de igual manera un ensamble en cartón que como se funcionaría el ensamble en madera. Entonces, si yo necesito verificar si el sistema de ensamble funciona, al menos ese pedacito del ensamble lo tendría que hacer en el material que es, porque no va a funcionar igual el ensamble en un material y en otro. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, esas decisiones no las puedo tomar yo, no les puedo decir en este momento, sí hágalo a escala 1:1, a escala 1:2, o escala en lo que sea, o sí hágalo en el material final, o hágalo en cartón, o hágalo en plastilina. Yo no les puedo decir eso lo deciden ustedes al momento de determinar qué es lo que quieren validar. Por eso el prototipo se entrega al final, después de esa bitácora donde ustedes ya definieron todo eso. Pero obviamente lo tienen que ir pensando ya, porque para que lleguen con prototipo en 2 meses, tienen que ya empezar a trabajar en ese prototipo. Entonces tienen que tomar esas decisiones lo más pronto posible. No, sí, no, listo, pues ya le entendí. Es que porque era mi pregunta, porque me acuerdo que en un día, en una charla con la profesora, que ella, me acuerdo que ella decía que tocaba o tocaba hacer el producto ya como pues en madera, bueno, como debería ser. Y me acuerdo que una sesión antes con usted habíamos tocado el tema que pues de pronto no era tan necesario hacerlo los materiales, pues porque uno pues la verdad uno no tiene un taller o las Sí. herramientas, un trompo, bueno, no sé, cosas que valen mucho. Entonces me acuerdo que su merced había dicho que pues que íbamos a ver si lo podíamos hacer, o sea, ¿cómo se dice eso? Como un prototipo virtual, no sé. Sí, Digital, sí. digital, sí, señor, Ujú. exacto. Y que yo me acuerdo que íbamos a ver eso. Yo no pensaba que de pronto pues lo íbamos a fabricar en la última bitácora. Pero entonces lo que yo estoy viendo es que usted nos está diciendo que sí, toca hacerlo.
Si lo que usted necesita validar requiere del prototipo físico, claro. Es que si yo solamente quisiera validar los aspectos estéticos del producto, yo puedo decir no necesito sino el producto digital, o sea, el modelado con renders, porque lo único que voy a validar es su aspecto estético. Es lo único que voy a validar. Entonces, listo, pues entonces no necesita más que unos renders del producto. Ya, lo modela, le pone materiales, lo ilumina, saca unas buenas imágenes y listo, es válido. ¿Por qué es válido? Porque corresponde a lo que usted quiere validar. Pero repito, si usted quiere validar otra cosa, muy seguramente el modelo digital no le va a servir. Entonces ahí va a requerir hacer prototipo físico. Entonces, pues, otra vez, insisto en la misma respuesta, la decisión es de ustedes. ¿Qué quieren validar? Pues que requiere el prototipo. Sí, profe, yo ya le entendí, la verdad. Listo. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, señores? Igual ya les digo, si van surgiendo preguntas, las pueden hacer. Yo estoy pendiente y trato de guiarlos. Ahí les envié el video en el que explico el tema de escalas para que lo vean si no entienden bien eso de escalas, porque es importante que lo tengan claro ahorita para los planos, que lo tengan claro para el prototipo, para todo. Es importante que entiendan claramente qué es eso de la escala. Entonces ahí les envío el video, y si requieren consultarme algo durante este mes y medio que viene con respecto a cualquiera de las fases, tranquilos, pues me escriben y yo trato de colaborarles. Lo importante es, señor, ¿en qué espacios podría ser de pronto que usted esté como no sé, Jairo? No sé. No, pues ustedes me escriben y tan pronto me sea posible yo les respondo, porque pues yo no tengo programado nada este mes y medio, ¿sí? No, digamos, estoy libre del SENA, pero obviamente yo tengo que dedicarme a otras cosas porque no puedo quedarme cesante. Entonces, pues no sé qué trabajo llegue, no sé qué trabajo tenga ahorita. Tan pronto me sea posible les doy respuesta, señor. Bueno, y otra cosita, listo. Entonces, esas bitácoras las va a montar es usted, ¿cierto? No. Eso, Angélica, creo que ya les abrió el espacio. Ella ya habilitó el espacio para las 3, 4 bitácoras. O sea, ustedes ya deben tener espacio en Territorium para subir bitácora 8, 9, 10, 11 y 12. Exacto, pero esas bitácoras, digamos que hay como tal en Territorium, ¿me explica qué es lo que debo hacer? Ah, claro, porque es que yo les envío a ustedes, igual que con las anteriores, yo les envío a ustedes la bitácora mañana o el sábado, les envío la bitácora, digamos, para que ustedes ya la diligencien y la suban. O sea, la bitácora lo que lleva es las características de lo que se va a entregar, que es lo que les acabo de explicar aquí. Entonces, lo único que tienen que... Señor. Pero entonces ya, digamos, las otras bitácoras, ya autorizaciones de ustedes ya no hay. No hay. Ya no hay. Exactamente. O sea, tenemos simplemente que subirlas, todos los planos, con su asesoría, obviamente, uno le manda los planos y usted nos asesora. Sí, señor. Y ese plano ya, digamos, aprobado por usted, digamos, que nos diga, sí, mira, sí está bien. Sí, está bien. Ese es lo que subimos al territorio. Sí, exactamente, exacto. Ya ustedes, digamos, lo van desarrollando, me preguntan, yo les doy mi opinión o lo que necesiten, y ya, cuando ustedes consideren que ya listo, o yo les diga, sí, así está bien, pues ustedes ya lo suben, pero eso ya no lleva mi firma, ya no lleva mi firma ni nada. Profe, no sé, como pues a título personal, un favor, señor, porque digamos, yo sé que me voy a perder. No sé si su merced brevemente nos puede, como en el grupo, pues para que no se nos olvide a ninguno, brevemente como colocar, no sé, bitácora 1, lo que nos dijo ahorita, bitácora 1, el plano a isométrico, con tales cosas. Bitácora, ¿qué es? 10 con tales cosas, bitácora 11 con tales cosas, para que pues de pronto yo cuando la vaya a hacer, yo sé que se me va a olvidar y, ay, güey, madre, ¿cómo era? Y, pues, sí, puede ser, sí, que se descoordina uno y se sale fuera de base. Sí. Bueno, uno, queda grabado el video y se los comparto porque se los voy a subir. Dos, les envío por WhatsApp la listica de bitácora 9, 10, 11 y 12. Y 3, les voy a enviar las bitácoras, y en la bitácora obviamente dice qué es lo que tienen que hacer. Entonces ahí tienen los 3 elementos para que no se confundan. Sería buenísimo. Gracias. Eso sería como el excelente. Sí. ¿Listo? Bueno, señores, los dejo entonces.
Ahí estoy pendiente, cualquier cosa, ya les digo, la bitácora 8 se las voy a enviar firmada. Jairo, por favor, corrija lo que le pedí para enviársela también. Ojalá pueda enviarla ¿Hasta cuándo mañana. entonces tenemos plazo? Señor, ¿Hasta cuándo tengo plazo, profe? Hasta el 17. pues, no, digamos que yo se la puedo, no, a ver, oficialmente yo hasta mañana podría firmar algo, porque como les digo, a mí se me acaba el contrato el 16, yo no puedo firmar algo con fecha 17, porque entonces estaría fuera de mi contrato. Entonces yo puedo firmar hasta mañana. Si me la envía, por ejemplo, el sábado, que ya es 17, pues yo la pongo con fecha 16 y se la firmo, ¿sí? Pero máximo hasta el sábado, porque igual, no sé, que Angélica empiece a presionarnos, pero ¿por qué no la ha subido? Pero, sí, entonces mejor que mañana, en el transcurso del día me la envíe para que yo se la pueda entregar antes de la noche firmada, ¿sí? Para evitarnos problemas. Entonces, envíeme por favor esas correcciones en el transcurso del día. Y a Christian y Wilson pues se las envió por la mañana firmada para que la puedan subir. Estamos perfectamente dentro de tiempos. Christian ya sabe, Bitácora 5 está pendiente, y Angélica lo voy a enviar. Por favor, necesito que eso esté a más tardar mañana para poderlo firmar también. Listo, sí, señor. Listo. Bueno, señores, los dejo. Entonces ya Muchas tengo la gracias. grabación y estoy Buenas noches, pendiente de cualquier descansen. cosa.